Cristo vive, nosotros también vivimos con Él. Qué bueno el Señor, ¿verdad? Por darnos una oportunidad más, de un domingo más, de poder compartir de esta preciosa palabra, ¿verdad? Con cada uno de los que estamos en este lugar. Fíjense que vamos a leer un Hebreos 3:7. Quiero que tengamos el hebreo que dice en el título: el reposo del pueblo de Dios, de mi Padre, ¿verdad? Quiero que entendamos que eso nos da a entender que el único reposo que nos da es Él. No es el dinero, no es el amigo, no es el que revive mencionar, sino que quien nos da el reposo es el Padre a través de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Lo tenemos, Hebreos 3:7. Hebreos 3:7. Lo tenemos, ¿verdad? Miren lo que nos dice el Hebreos 3:7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, miren esta palabra: si oyeres hoy su voz. O sea, ¿qué nos enseña? Que debemos de estar atentos a esa voz a través del Espíritu Santo. Miren, si oyeres hoy su voz, al escuchar la voz, ¿qué es lo que nos recomienda? Miren, no endurezcáis vuestro corazón, sino abrir nuestro corazón, abrir nuestro corazón. ¿Estamos entendiendo? Después de Filemón está Hebreo, hermano. Después de Filemón, ya lo tienen, ya está. No endurezcáis, dice, vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. ¿Qué nos enseña el Señor? Ese pueblo lo tentó constantemente y en vez de abrir el corazón, lo que hicieron fue endurecer esos corazones. Entonces, quiero que sepamos que hay parte donde aparece en la Biblia que la Biblia el Señor la dejó para ejemplo, para nosotros, o sea, para que si los que miramos que tropezaron, pues nosotros no lo hagamos. Eso es lo que Él nos demuestra. Miren, como en la provocación dicen los días de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, dice, y vieron mis obras 40 años, cuando Él abrió el mar, cuando se abrió la tierra y tragó 250, cuando hizo brotar el agua de la piedra, cuántas cosas nos mantuvo con la comida 40 años, con el maná, con las codornizas, y dice la Escritura que su ropa nunca envejeció, sus zapatos nunca se arruinaron, sus pies nunca se hincharon. Ellos han visto todas esas maravillas, ellos la vivieron y aún así ellos estaban siempre probando o incomodando o tentando al Señor. ¿Estamos claros? Donde me tentaron, dicen, vuestros padres me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de los cuales me disgusté contra esa generación. El 10, contra esa generación. ¿Bien? Y dije siempre, miren qué sucede con la gente cuando no quiere nada con el Señor. ¿Qué es lo que el Señor hace con ellos? Miren, siempre, el 10 andan vagando en su corazón. Andan, miren, vagando en su corazón. Me imagino que vanos, porque no está el Señor en sus vidas. Miren, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mi camino. ¿Qué nos enseña? Que andaban en el grupo, llamémosle, por decir, en la iglesia, pero hay quienes andan vagando en su corazón. Andan en el grupo, sí, porque toda esa gente el Señor la sacó a través de Moisés. Entonces, aunque andaban, pero no estaban, y dice, no han conocido mis caminos. O sea, ¿qué significa? Me están siguiendo, pero no a mí, sino como dicen una multitud, pero no están siguiendo, porque aquí dice,
y no han conocido mis caminos. Estamos entendiendo, estamos lo que dice aquí, a causa de, lo leo desde el principio otra vez, a causa de los cuales me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mi camino. Entonces es gente como el del ladrón de la cruz, que de repente escuchaba del Señor, pero nunca le interesó absolutamente nada. Y eso es lo que quiero que entendamos. Y quiero que también vamos a entender un poquito más, porque cuando pasemos de ahí al 4, vamos a ver que esta gente ya estaba destinado para no tener salvación. Por eso es de tener mucho cuidado, porque queremos darle salvación a Judas y no tiene. ¿Estamos entendiendo? Vamos a ir bien. ¿Bien? 11. Por tanto, juréis en mi ira, no entrará en mi reposo. O sea, esa gente siempre va a estar fuera del reposo del Padre a través de su Hijo amado. Eso es lo que quiero que vamos entendiendo. Judas nunca tuvo derecho a este reposo. El ladrón de la cruz, que no lo reconoció, nunca tuvo derecho a este reposo, porque lo manifiesta. Por tanto, juréis en mi ira, no entrará en mi reposo. ¿Quiénes son los que no entran? Los hijos de desobediencia. Eso quiero que entendamos. Es importante siempre la obediencia en el Señor, pero lo vamos a ir viendo más abajo. Mirad, mis hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Padre viviente. Entonces debemos de tener cuidado si aún en nuestros corazones está esta palabra, esta incredulidad. Hay una parte, creo que está en Mateo, donde dice el Señor que el que tiene falta de incredulidad, que le pida al Señor discernimiento, o sea, que le pida llenura, porque dice que Él no va a ir con reproche, sino que lo dará en abundancia. Eso es lo que lo manifiesta, lo dará en abundancia. O sea, usted no se preocupe si está, pero sí preocúpese por salir si todavía tiene incredulidad para apartarse, porque utilizan para apartarse ¿de dónde? Del Padre viviente, de Dios o de mi Padre o del Señor Jesucristo. Quiero que entendamos. Siempre podemos ver, si vemos, como he dicho que en algún momento lo voy a traer si el Señor lo permite, siempre los sacerdotes estuvieron incómodos con Jesús. Siempre fueron los que anduvieron buscándole el tropiezo, que Jesús nunca le vaya a un tropiezo porque nunca lo tuvo. Pero los sacerdotes fueron los que anduvieron buscando el tropiezo, fueron los que sacaron 30 monedas para pagarle a Judas para deshacerse, según ellos, de Jesús. Entonces quiero que vayamos entendiendo. 13. Antes, miren, exhortados los unos a los otros cada día, o sea, cada uno entre nosotros. Si miramos una, como por decir alguien no tiene duda, decir, no tenés que creer. Si no tiene fe, pues tenés que tener fe, porque sin fe es imposible, dice la palabra, agradar a mi Padre. Entonces es necesario. Entonces tenemos que exhortarnos o demandarnos unos a otros. Mira, esto que estás haciendo no es lo correcto. Lo correcto es que estés en el camino, porque el Señor es muy claro a través de su palabra. Él siempre ha dicho, más te vale que seas frío y no tibio. Porque si eres tibio, ¿qué significa? Alguien que está, como dicen, entre Camagüey y el otro, la gente, el Señor dice que lo va a vomitar. ¿Y qué es lo que uno vomita? Llamémoslo nosotros en la parte humana, lo que nos sirve. Entonces eso es lo que el Señor desecha, que lo que nos sirve. Más te vale que seas frío y no tibio. ¿Estamos claros? Antes de exhortarnos a los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por ¿quién? Miren, por el engaño del pecado o por el engaño del que no es digno de mencionar. Quiero que entendamos, miren, ¿quién es el que lo endurece? El engaño. El engaño. El engaño le dice a la persona, no vayas solo, puedes ir otro día. Y lo bonito es, si hay una oportunidad, lo triste es si esa oportunidad no está. Por decir un polo. Dice el pueblo, pues hoy me emborracho y mañana, porque esté bueno, yo voy a los pies de Jesús y me arrepiento. Pero si no amanece, pues se va a perder. Y eso es lo que quiero que entendamos. Pues, ¿cuál es el problema? Endurezca, dice, por el engaño del pecado. El pecado le va a hacer la mentira. No, es que vos
merecer dormir un poquito más. Yo les decía, por decir el viernes que el Señor dio la oportunidad del evento, pues nosotros estuvimos creo como hasta casi, ya creo que a la casa como a las 12 más o menos, un poquito más creo. Y habíamos estado el día antes en un velorio, casi llegamos igual a la 1 de la mañana. Y no me iba a poner a quedarme en la casa. ¿Por qué? No me quedo después. Mejor me voy a dormir después de que terminemos el evento, ¿verdad? Pero hay que estar siempre agradecido con el Señor en todo momento. Él dice que Él honra. Yo honro a los que me honran. O sea que nosotros vamos a ser honrados por Él porque nosotros lo honramos a Él. ¿Estamos claros? Entonces tenemos que ver, miren, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cómo cayó Eva? Porque escuchó el engaño. Cuando le dijo a la serpiente, si puedes comer, te vas a hacer igual que Dios. Entonces vino y comió. ¿Y qué pasó con ella? En vez de exhortar a Adán, decirle, mira, yo ya pequé, pero vos no peques. No, ella fue y le dio. Así es el mundo. El que está viviendo quiere que otro ande como él. El que está triste quiere que otro ande como él. El que se quiere poner la soga, otro quiere que lo acompañe para poner la soga. Pero no quiere para salvar. Debemos de saber por qué. Por el engaño. Sabemos que no es digno de mencionar, que se llama Satanás, en otras partes del diablo, también me gusta mencionarlo. Él es mentiroso desde el principio del mundo. Él vino a matar, a hurtar, a pelear, a buscar diserción. Estamos entendiendo, a destruir, pero Jesús vino a darnos vida y vida eterna. Entonces hay que tener cuidado con el engaño del pecado. ¿Qué le dijo a Eva? Si puedes comer, vas a ser igual que Dios. Entonces, ¿qué hizo? La engañó. Entonces debemos de ver que Él vino para eso, para engañar, y nosotros no permitamos en ningún momento esa mentira del enemigo, de decir, estaré en el camino correcto. Claro que estamos en el camino correcto si estamos con el Señor. Somos personas diferentes a lo que éramos antes. Del momento que vemos y tenemos el Espíritu Santo para que nos redarguya y nos enseñe y nos guíe la verdad, entonces debemos de saber que sí estamos en el camino correcto. Luego con el 14, porque somos hechos, dice, hechos partícipes de quién? De Cristo. Entonces estamos con Él, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entonces, ¿cómo es que nos vamos a mantener? Si retengamos firme hasta el fin nuestra confianza. O sea, iniciamos esa meta en ese camino hasta que llegamos al Padre. ¿A través de quién? Del Señor Jesucristo, porque a Él se le fue dado todo. ¿Estamos claros? 15. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, o sea, si estamos atentos a esa voz, y luego repite, miren, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. ¿Qué nos enseña? Como lo hicieron ellos cuando le provocaron atrás. Miren, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación cuando fue provocado ese pueblo. Entonces nosotros evitemos llegar a esos tipos de situaciones. 16. Quienes fueron, dicen, los que habiendo oído, no ignoraban la palabra. Oído, estamos claros, o sea que hay quienes no pueden decir, por decir el ladrón de la cruz, él no puede decir, pero yo no sabía que él me podía salvar, pero escuchó al otro, él oyó, no fue ignorante. Miren, quienes fueron los que habiendo oído, miren, le provocaron. ¿A qué le decían? Le decían, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo. ¿Qué estaba haciendo? Estaba provocando. Y me salvas a mí. No le interesó como primero sí dijo, acuérdate de mí. No le dijo, si eres, acuérdate cuando estés allá. No, aquel de antemano lo reconoció, ¿va? Quienes fueron los que habiendo oído, dice, le provocaron. Oiga bien, no fueron todos los que salieron de Egipto por la mano de Moisés. Quiero que entendamos, solo es una parte. Todos salieron, pero no fueron todos los que lo provocaron. Eso es lo que nos enseña. Miren, no fueron todos que salieron de Egipto por mano de Moisés. O sea que sí venían con Moisés, pero no eran ellos, sino que los incrédulos, los que se han pegado, pero los que han estado más por como buscando por ver si es cierto.
sino porque enteramente creían. Porque es necesario, volvemos a repetir, que tener fe, porque sin fe es imposible agradar al Señor. Y como hemos leído en el Juan, no lo vamos a leer ahorita, solo lo voy a recalcar en el 1:12, que es necesario creer y recibir a Jesús para ser hechos hijos. No así. No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés. Y con quienes, dice, estuvo el disgustado 40 años. Miren. Y con quienes estuvo disgustado 40 años. ¿Quién estuvo disgustado? Con los desobedientes, no con todo el pueblo, porque no todo el pueblo pecó. Y aquí nos dice, no fue con los que no fue, dice, con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. O sea, ellos no recibieron el regozo y ellos no salieron, sino dice, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. ¿Con quiénes fueron los que se enojó? Con los cuyos cuerpos cayeron en el desierto. ¿Quiénes son? Aquí lo vamos a ver, miren, aquí casi hasta el final. Desobedecieron. Pero lo vamos a repetir, ¿estamos claros? Y con quienes estuvo, dice, el disgustado de 40 años, no fueron con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. A los que pecaron son los que cayeron en el desierto, y aquí lo manifiesta. Y a quienes juró que no entrarían, miren, en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. ¿Quiénes son los que no reciben? ¿Quiénes son los que reciben castigos? ¿Quiénes son los que no van a entrar? Los desobedientes. Entonces debemos de saber que debemos de estar siempre en obediencia. Jesús siempre ha dicho, y lo hemos mencionado en el 8:29, mi Padre nunca me ha dejado solo, porque yo siempre hago las cosas que a Él le agradan. Entonces tenemos que estar siempre agradando al Padre. Y a quienes juró, dice que no entrarían en su reposo, sino, dice, aquellos que desobedecieron. Y vemos, dice, que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De incredulidad. El problema, ¿dónde está? En la incredulidad. Y si me dicen a mí que esto, y no es cierto. Yo escuchaba la vez pasada a una persona de la Iglesia Católica que dijo, sí, pero es que la Escritura la hizo un hombre. Yo entiendo que la hizo un hombre inspirada por el Señor, y entiendo que hay quienes anexaron lo que ellos hicieron, pero ahí es donde el Señor dice el Señor Jesús, Padre del cielo y la tierra, te alabamos porque escondiste de los sabios los entendidos y se la revelaste a los niños. ¿A quiénes se la revela? A los que nos disponemos a recibir la palabra, y los que no, los que llegan más a cuestionar, pues de antemano no la reciben. Y eso es lo que debemos de entender. Vamos con el 4, ¿sí? Luego, temamos, dice, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar, dice, en su reposo, alguno de vosotros, nos habla ya a nosotros, dice, parezca no haberla alcanzado. ¿Qué significa? Que hay quienes de repente se creen que están bien santificados, pero sus frutos siguen siendo malos, siguen dándole prioridad más a otra cosa antes que al Señor. Yo les digo, y lo he recalcado muchas veces, yo siempre que el Señor me tenga a mí con toda la fuerza y como Él me maneja, siempre vamos a estar aquí, independientemente. Yo le he manifestado, si solo venimos nosotros dos, le he dicho a mi esposa, pues la palabra es para usted y para mí, pero siempre vamos a estar. No podemos pensar que porque alguien no vino o no debe venir, no, ese es un problema, porque esto es individual, esto no es colectivo. Entonces debemos de entender que así como lo honramos, Él nos va a honrar, y los que no lo honran, pues Él no los va a honrar, y los que a Él lo niegan, pues Él dice que los va a negar también. ¿Estamos claros? Entonces hay quienes pueden pensar, dice, alguno de vosotros parezca, no haberlo alcanzado. Cuando la esposa de Lot ya iba en el camino, pero no, echó atrás. Entonces parecía, cualquiera puede haber dicho antes, pues ya se salvó, pero en el camino quedó. Entonces hay que ver cómo estamos, cómo andamos con el Señor, cómo debemos de estar siempre. Yo quiero que sepamos, por ejemplo, los niños, yo les digo una cosa, si el Señor me lo permitiera, yo les doy una hoja, les doy una resma entera, con colores completos para que vayan a pintar, pero
sé que no les va a servir de nada. Lo que sí les va a servir es esa palabra. Juguetes les puedo traer lo que sea, pero no me interesa que se vayan a jugar. Me interesa que estén atentos a la palabra, aunque pareciera que no. Los niños son más esponjosos que nosotros. Y ellos están cantando la palabra. Tengan la plena seguridad. Haberlo alcanzado, porque también dice, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. No podemos decir nosotros que no la hemos recibido, no, nosotros la recibimos y también la transmitimos y también la reciben, pero hay quienes la pisotean la palabra, ¿miren? Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, no les interesó. Yo le decía la vez pasada a una persona de la católica y me dijo él, no, pero es que la Biblia la hizo un hombre y puede ser que ese hombre fue el que le puso que los santos, no, sí que el Señor lo dijo toda la vida, no te hagas a imagen ni semejanza, ni nada que esté en la tierra, ni en los cielos, ni debajo de las aguas. Entonces debemos de entender a través del Espíritu Santo. No, que dice, no les aprovechó el oír la palabra. O sea, de nada les sirvió que la escucharan porque no la atesoraron en su corazón, porque no fueron hacedores en su vida, porque no han tenido frutos de la palabra. ¿Estamos claros? Aprovechó, dice la palabra, por no ir, dice, acompañada con qué? De fe en los que la oyen. Nosotros tenemos que tener esa fe, tenemos que tener esa certeza, tenemos que creer, tenemos que aceptar al Señor Jesucristo para poder agradar en todo momento al Padre. Miren, ¿por qué no les aprovechó? Porque no estaba la fe del Padre en ellos, en la que la oyeron. Pero los que hemos creído, miren, entramos en el reposo. Quiero que entendamos, hay quienes van a estar aparentemente, pero no van a tener ese reposo, no van a tener esa paz, no van a tener esa tranquilidad. Que quieran demostrarlo, no la pueden tener porque la palabra es clara y lo dice. Miren, porque lo que hemos creído, entramos en el reposo. De la manera que dijo, dice, por tanto juré en mi ira, dice, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas, miren, quiero que vayamos entendiendo para que sepamos cuando digo yo en el Señor que Judas no tenían salvación. Miren, aquí, aunque las obras suyas, miren, estaban ¿qué? Acabadas desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque ya eran hijos de desobediencia, porque ya estaban destinados a hacer lo malo, porque nunca les interesó hacer lo bueno. Entonces, el ladrón de la cruz, podemos ver en ningún momento a él le interesó, él ya estaba destinado, vino a hacer lo malo y fue crucificado. Y él, aún en el momento, como el otro aprovechó, pudo haberse arrepentido, pero no le interesó la salvación. Miren, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, vinieron a hacer lo malo, porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, miren lo que dice aquí, del séptimo día, y reposó mi Padre de toda su obra el séptimo día. Y otra vez, aquí, no entrará en mi reposo. ¿Quiénes fueron los que hizo el Señor después del séptimo día? ¿Saben quiénes fueron? Fueron los hijos de desobediencia, aunque la gente no ha querido entender. Pónganme en Génesis 2, creo que está en el... Pero vamos a leer primero el 2.2, quiero que entendamos. Miren lo que nos dice en Génesis 2.2, para que miremos del séptimo día. Miren. ¿Lo tenemos? Miren lo que dice aquí. Y acabó mi Padre en el día séptimo. Quiero que entendamos cuando dice y acabó, significa que Él trabajó también en el día séptimo. ¿Estamos claros? Miren, y acabó, no dice que solo celebró. No, sí celebró y sí repuso, pero primero, miren, leamos. Y acabó mi Padre en el día séptimo la obra que hizo, miren, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Quiero que entendamos que en ese día todos estos sí entramos en el reposo. Todos
todos estos y entramos en el reposo del Señor Jesucristo. Y luego dice en el 3, y bendijo mi Padre al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Miren, en toda la obra que él había hecho en la creación. Y luego, entonces, hizo los hijos de desobediencia, y eso quiero que entendamos. Miren, dice aquí, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados en el día que mi Padre hizo la tierra y los cielos. O sea, él creó todo eso en ese tiempo, y luego pues dice aquí, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda la hierba del campo antes que naciese, porque mi Padre dice, aún no había hecho llover sobre la tierra, ni, oiga bien lo que dice aquí, ni había hombre para que labrase la tierra. Entonces, ¿quiénes son los hijos de desobediencia entraron de ahí para acá? Porque aquí dice luego, si no dice que subía de la tierra un vapor, el cual regaba la faz de la tierra. Entonces, aquí hace el Padre, ¿no? Entonces mi Padre formó, dice, al hombre ¿de dónde? Del polvo de la tierra, y sopló, dice, ¿qué hizo? Hizo un soplo en su nariz, aliento y de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces aquí quiero que entendamos que este es el hijo de desobediencia. Ese quiero, porque quiero que entendamos que Adán fue el único que le dijo al Señor, no vas a comer de este árbol, puedes comer de todo este fruto, pero no de ese. Y él le pusieron, como dicen, por decir algo, 9 manzanas y le pusieron el pecado. Entonces él despreció todo lo demás y se fue al pecado. ¿Por qué? Porque de antemano, desde antes de la creación del mundo, es hijo de desobediencia. Y aquí es donde la gente empieza, porque si seguimos leyendo después, dice, miró el Señor que el hombre le faltaba algo y le hizo a la mujer. Pero cuando el Señor creó los hijos de obediencia, póngame el Génesis 1:26. Quiero que entendamos, Él no hizo solo el hombre, sino que nos creó conforme a su imagen, a semejanza, y nos creó hombre. Miren, el 27, miren el 27. Y entonces a nosotros nos creó antes que a ellos. Ellos fueron criados después porque son hijos de desobediencia. Miren, y creó mi Padre al hombre. Miren, ¿cómo nos creó? Nos sacó del polvo. Miren, a su imagen, a imagen de mi Padre los creó. ¿Y cómo los creó? Miren, varón y hembra los creó. Entonces la gente los tiene en Adán, pero nosotros no somos adánicos, y eso queremos de entender. Somos seres celestiales y vamos allá. Andamos un cuerpo que va a quedar aquí, sí, pero nosotros no morimos espiritualmente. Entonces podemos ver, cuando Él lo hizo, miren, varón y hembra. Varón, aquí está claro, varón y hembra los creó. No dice, los voy a crear después. No, entonces estamos viendo, nosotros salimos de qué, nos hizo de qué, a su imagen, a imagen de mi Padre nos creó. Entonces quiero que entendamos que los hijos de desobediencia salen en Adán. Entonces la gente no ha querido entender, sino que no, nosotros salimos de Adán, yo no salí de Adán. Porque no, así es. Entonces debemos de saber de dónde nosotros, porque podemos ver, el Señor lleva la creación del mundo aquí, y cuando pasa el 2, Él termina el séptimo día, y aún no había creado a Adán. ¿Y cómo lo creó? Con un soplo de solo para que tuviera vida. ¿Entienden? Eso es lo que hemos ido entendiendo. Volvamos donde estamos. En Hebreos 4 estábamos, ya no sé ni por 4 de cuál íbamos. Entonces quiero que vayamos entendiendo que son hijos de desobediencia en los cuales no tienen derecho al reino. Desde antes de la fundación del mundo eso ya estaba destinado que iban a perdición. Hebreos 4, aquí. 4. Aquí está. Luego el 5. Dice aquí, y otra vez dice aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, pues que falta que alguno entre en él, dice, aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva. No entrarán, dice, por causa de qué. ¿Qué fue lo que hizo Eva? Desobedeció. ¿Qué hizo Adán?
desobedeció, el Señor le dice, porque oíste tu mujer. ¿Qué significa? Que le dice el Señor, tú ya lo sabías, pudiste haberle dicho a tu mujer que no, pero no, lo más fácil para él fue escuchar a la mujer. Por eso yo, si mi esposa me habla y hablo de novio, lo siento mucho. Si no me lo pone el Señor, yo lo siento mucho. Entonces, ¿por qué? Porque debemos estar oyendo su voz y no la del hombre. Desobediencia. Y otra vez dice, determinó un día hoy diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, dice, si vuelve a repetirnos, si oyere su voz, dice, no endurezcáis vuestro corazón, porque si Josué, quiero que entendamos aquí, bien, cuando dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría, dice, después de otro día. Que quiero que entendamos, el único que nos da el reposo es Jesucristo. No es Josué, no es Abraham, no es Moisés, no es Mateo, no es Juan, no es Lucas, no es Marcos, no es María, el único que nos da el reposo. Porque aquí solo pone como un ejemplo nada más, porque si Josué les hubiera dado el reposo, o sea, no hubieran necesitado más. ¿Estamos claros? Hubiera estado completo, pero dice, no hablarían después de otro día, y por tanto, queda un reposo para el pueblo de quién, de mi Padre, no es para todos. Quiero que entendamos, queda un reposo para el pueblo, o sea, para nosotros, pero cuando enteramente vamos a Jesús con un corazón contrito y humillado, porque es el único intercedor entre el Padre y nosotros. Como hemos dicho, si alguien cae, pues si cayó, tranquilo, párese y vaya a los pies de Jesús. No permita que le diga que no tiene que mencionar, pero ¿por qué te vas a levantar? Si vos podés estar ahí, no mereces. No. Claro que sí merecemos. Jesús fue por eso a la cruz por cada uno de nosotros. ¿Estamos claros? Ya vamos a terminar. Por tanto, dice, queda un reposo para el pueblo de mi Padre. A los hijos, pues quiero que tengamos. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado en sus obras como mi Padre de la suya. O sea, si enteramente estamos en ese reposo, pues vamos a hacer las obras que Jesús hacía. Vamos a actuar como Él actuaba y vamos a dejar de ser como nosotros éramos antes. Debo de entender, miren, repito, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado ¿en qué? En sus obras. O sea, usted va cambiando cada día, como mi Padre de las suyas. ¿A quién mandó el Padre por rescate nuestro? Al Señor Jesucristo, que Él fue a morir a la cruz por usted y por mí, y aún por los que no han nacido. Quiero que entendamos, miren. Procuremos, pues, dice, entrar en aquel reposo. ¿Qué significa? Que hay quienes todavía no han entrado. Hay quienes todavía están afuera, como en su momento. A mí me decía una persona de la Iglesia Católica el otro día allá, porque yo no sé por qué el Señor me los pone, allá en La Paz, en Villanueva, pero ahí estaba yo en un taller y estaba ahí y dijo él, sí, pero el Señor dice es un Dios de amor. Y entonces él dijo a él, si imagínate, dice, uno cuando uno está en el vientre de una madre, eso era así, dijo él con esa palabra, y cómo no se le va a pegar algo a María, ¿de entender? Yo, mira, yo te voy a decir algo, yo solo te voy a decir una cosa. Cuando María y sus hermanos, cuando le dije allí sus hermanos, dije, no, es que eso no es hermano de Jesús. María no tuvo más hijos. Está bien, le digo yo, porque la palabra no es para discutir. Vamos a pensarle que no tuvo más hermanos, estamos claros. Pero ella estaba afuera, y cuando le dijeron, tu madre está afuera, Jesús en ningún momento salió a la carrera a buscar a su madre. Olvidémonos que no tenía hermanos, en ningún momento. Y Jesús dijo, ¿quiénes son mi madre? Y dijo aquí, estos son mi madre, dijo primero mis hermanos, mis hermanas y mi madre, y dijo los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué nos enseña? Que aunque aquellos no nos quieran reconocer que son hijos, pero ella no estaba haciendo la voluntad, porque no manifiesta su palabra, a menos que Jesús sea mentiroso. Pero él dice, los que hacen la voluntad de mi Padre, de Dios, dice ahí, entendamos, claro, no vamos a cambiar, pero quiero que entendamos que en ese momento ella conocía, pero lo único que ella hacía en su momento era atesorar todo. Hasta después sabemos que
Que tuvo salvación, sí. Sabemos que ya después entendió, sí. Igual a sus hermanos, porque aún sus hermanos, porque ahí dice, antes en unas partes dicen, aún sus hermanos no creían en Jesús. No dicen los hermanos espirituales, no, pero igual, si no tuvo, pues. Ese es un tema que lo importante que debemos de saber es que fue un vientre utilizado, fue un instrumento, sí. Y Judas fue un instrumento, nada más que de deshonra. Y ella fue un instrumento de honra. ¿Y lo que debemos de estar nosotros? Tratando de ser instrumentos de honra en todo momento. Procuremos pues centrarnos en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es ser obedientes. María fue obediente, sí. Jesús fue obediente, sí. Moisés fue obediente, sí. Abraham fue obediente, sí. Pedro fue obediente, sí. Mateo fue obediente, sí. Y Marcos y Lucas, vamos poniendo todos los que fueron, estuvieron. Elías fue obediente, sí. Zacarías fue obediente. Todos nosotros. Yo soy obediente, el Señor me mandó y aquí estoy. Entonces debemos de entender en la obediencia. Terminamos con el 13. Semejante dice ejemplo de desobediencia. Vuelvo a repetir aquí. El Señor dice que la palabra escrita aquí nos sirva a nosotros para ser la parte buena y no lo malo, para ser obediente en todo momento. Quiero que entendamos. 12. Porque la palabra de mi Padre es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Como dice el Señor, a través de la hermana que se corta para allá y corta para acá, o sea, le sirve a mí y le sirve a usted. Y penetra hasta partir, dice, el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y la intención del corazón. Él sabe la intención que nosotros tenemos en cada uno de nuestros corazones, si creemos o no creemos. Eso es lo que quiero que sepamos. Con este cerramos, miren. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. O sea, en Él somos descubiertos, estamos desnudos. Él sabe todo lo de nosotros, sabe lo que yo pienso, Él sabe lo que hago, Él sabe lo que voy a hacer y Él sabe todo. Entonces en Él estamos, miren, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están ¿qué? Desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Quién es? Al Padre, a través de quien, de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Y bueno, y dice el 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Miren, Jesús dice, el Hijo del Padre, retengamos nuestra profesión. ¿Cuál es la profesión? Es llevar esta palabra, es llevar esa voluntad, es manejarnos en lo que a Él le agrada. Si nosotros estamos haciendo las cosas que a Él le agradan, pues estamos en obediencia. Y en todo momento el Padre en ningún momento nos va a dejar solos, porque a Él le agrada la obediencia. Hemos visto lo que dice el Juan 8:29, mi Padre nunca me ha dejado solo, porque yo siempre hago las cosas que a Él le agradan. Y la gente hay quienes dicen que Jesús dijo, me has abandonado. No, si Él ya venía para eso. Él dijo, es necesario que yo sea crucificado, sea vituperado y sea maltratado, hecho todo lo que le pasó. ¿Por qué? Porque nosotros no podíamos cumplir esa ley, y eso es lo que debemos saber. Y por esa razón el Padre mandó al Hijo, al único sacrificio que enteramente es excepto o agradable ante los ojos del Padre. Solo démosle gracias a ella, Maestro Padre. Te damos gracias por esta palabra que has permitido esta preciosa mañana. Te pido que permitas que la atesore en mi corazón a través de tu Santo Espíritu, y que sobre todo me permita ser hacedor de esta palabra y no un oidor olvidadizo. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. Señor, nos bendice hoy, mañana y siempre hasta la eternidad. Más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén y amén. Amén. Agradecido, ¿verdad? Siempre con el Señor.